Profe, Sí, ¿me escucha, profe? te escucho, Víctor. Ah, ok, que como entré ahora, que te dijo que la unidad 2, 3 y 4, ¿cómo fue que no entendí esa parte? Ya estaba Unidad perdido. 2, que se llama Impuesto Selectivo al Consumo, sí la vamos a dar en esta asignatura, porque está en el título 4 del Código Tributario. Y la unidad 5, que es el impuesto sobre activo, también está en el Código Tributario. Que nos vamos a concentrar en los impuestos que están en el Código Tributario y el impuesto a los hidrocarburos y el impuesto aduanal solamente se lo voy a dejar para consulta y para que ustedes lo lean. No, no lo vamos a evaluar ni vamos a hacer la tarea de la unidad 3 ni de la 4. Solamente la 1, la 2 y la 5. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, jóvenes, pues vamos a comenzar hoy con el impuesto sobre los activos que está en la unidad 5 de la plataforma. Antes de hablar del impuesto sobre los activos, le estaba comentando que el título 5 del Código Tributario establece que las personas jurídicas deben de pagar un 1% del total de sus activos, eh, restando algunas partidas como son la depreciación, los anticipos pagados, las inversiones en otra compañía que uno tenga, si uno compra acciones de otra compañía, ese monto puede ser deducido. Y si usted compra bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda o bonos soberanos, como le llaman, también usted va a poder deducirlo. Ahora bien, este impuesto sobre activo solo se va a pagar la diferencia si el impuesto sobre la renta es menor que este. O sea, por eso es que vamos a ver que en el IR2 hay una pestaña que dice activos. Esa es la declaración jurada del impuesto sobre activo. Ahora, ¿siempre se va a pagar el impuesto sobre activo? No. Va a depender de cuál de los dos impuestos es mayor. Impuesto sobre la renta y el impuesto sobre activo. Vamos a ver el ejemplo. Ahora, esas son las personas jurídicas. También vamos a aprender que hay un impuesto que grava la tenencia de bienes de una persona física, que es también un 1%. Y ese se llama IPI, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. O sea que en esta unidad vamos a aprender dos impuestos que gravan los activos de las personas físicas y de las personas jurídicas. Uno se llama ISA y otro le llamamos IPI. Así que comenzamos con el impuesto sobre los activos. Vamos a darle un clic y vamos a ver la presentación. Y de, Profe, no se ve todavía la número 5. Yo he cerrado dos Ya se está veces. viendo. ok, O sea, se ve en el teléfono mío, pero no A mí en no mi me sale computadora. tampoco la unidad. ok, yo la voy a, recuerden que tengo que abrirla todas y después, antes de terminar la clase, vamos a hacer ese proceso porque yo no lo he hecho. Ah, Yo, pues está bien, profe. Lo Ah, que ok, pasa es que yo profe. siempre voy estudiando con el computador, porque es más no se fácil. preocupen, mis queridos. Todo está bien. Entonces, vamos a ver el impuesto sobre el activo que está en el título 5 del Código Tributario, que es un impuesto que debió desaparecer según la reforma fiscal del 2012, debió desaparecer en el 2015, pero no se logró la presión tributaria que buscaban con esa reforma y todavía lo tenemos vigente. Bueno, esto es un impuesto que tiene su base legal en la ley 1192 y solamente 10 artículos del 401 al 411. Título 5 del Código Tributario tiene una norma general de aplicación, la 03-2006 y la 04-2006.
yo en esta presentación le incluí las normas para que ni siquiera tengan que buscarlas. Y como ustedes saben, la DGI prepara una guía que es un resumen de qué trata un impuesto y cuánto paga y los procedimientos. La guía número 5. Esa guía número 5 yo se la puse en la plataforma, que le va a ayudar a llenar el control de lectura de este tema. ¿Qué es el impuesto sobre los activos? Es un impuesto anual, al igual que el impuesto sobre la renta, también este se paga anualmente, que se aplica a los bienes en poder del contribuyente. ¿Qué tipo de contribuyente? Las personas jurídicas, con operaciones o no. Imagínense que Ana Luz compró una casa en Bávaro. Esa casa en Bávaro cuesta 40 millones de pesos, pero ella no lo quiere poner a nombre de ella porque ella piensa casarse. Y ella dice, bueno, yo mejor lo pongo a nombre de una sociedad comercial. O sea, hago una sociedad comercial y ese bien lo pongo a nombre de esa sociedad. Cosa de que si ella se separa, porque eso es lo que hacen los ricos, ¿eh? Si ella se separa, no tiene que darle nada de esa propiedad a su pareja, porque no es de ella, es de una sociedad. ¿Entendieron? Entonces, esa casa es para veraneo, para la familia. Ella no va a rentarla, no va a tener operaciones de ingreso de renta. Entonces, pero como quiera, con este impuesto, ella va a tener que pagar el 1% anualmente de los 40 millones que vale la casa. ¿Entienden? O sea, por eso es que dice ahí, con operaciones o no. Operaciones de ingreso, de costo o de gasto. Entonces, ella tendría que pagar, vamos a ver, Ana, para que te prepare, 40. Un momentico que se me... Un momentito que... Ya, esa es otra cosa. Entonces, vamos a ver cuánto pagaría Ana Luz todos los años por esa casa en Bávaro que está valorada en 40 millones de pesos. Ella pagaría 400,000 pesos todos los años de impuestos sobre los activos, con operaciones o no. Bueno. O las personas físicas con un negocio de compra o de venta que se llama personas físicas con negocios de único dueño. ¿Qué grava este impuesto? El total de los activos. Ustedes saben que los activos son los recursos que tienen los negocios. Los activos se clasifican en 3: corrientes, fijos y otros. Este impuesto grava todos los activos. Solamente va a deducir algunos valores que vamos a ver más adelante. Entonces, ahí lo dice, el valor total de los activos. ¿De quién? De las personas jurídicas o los negocios de único dueño, incluyendo de forma expresa los activos fijos. Entonces, a esos activos fijos que no están ajustados a la inflación, le vamos a restar o deducir la depreciación, la amortización, la reserva para cuentas incobrables, también los anticipos y los anticipos que yo he pagado, acciones de otra compañía y los bonos soberanos. Pero ¿a quién yo le voy a poder restar eso? A todas las sociedades comerciales que tienen operaciones de ingreso, de costo y de gasto. A Ana Luz nunca le vamos a deducir nada. ¿Por qué? Porque ella no tiene operaciones en esa casa de Bávaro. Señores, operaciones, yo me refiero a que ella las rente para eventos, Airbnb o, ¿verdad? O el mismo hotel o el lugar donde está la casa, se las rente y eso le genere ingresos. Pero ella no, ella la tiene cerrada cuando ella no está ahí. Ella no tiene operaciones de ingreso. Seguimos.
aprendiendo. Este es un impuesto facilito de calcular. Yo se lo voy a enseñar de una vez. Este artículo, recuerden que yo les dije que está del 401 al 411. En el artículo 402 dice que para fines de este impuesto se entiende como activos imponibles del impuesto el valor total de los activos, incluyendo de forma expresa los inmuebles. Eso lo leímos en la anterior. Después dice, se exceptúan aquí, porque era lo mismo, se exceptúan, o sea, se sacan también de la base imponible de este impuesto las inversiones en acciones de otra compañía, los terrenos que están ubicados en zonas rurales y tienen vocación agrícola. O sea, yo tengo una finca sembrada de mango para yo comercializarlo. Esa finca que vale 20 millones, yo la puedo restar porque tiene una vocación agrícola. O yo tengo una finca que cuesta 5 millones, que tengo ganado, también lo puedo restar porque tiene vocación agrícola. Esto es para proteger el campo, el campesino, el que se dedica a sembrar, a criar animales, ¿verdad? O hacer una actividad agrícola. Entonces, también si yo tengo un granero, una casa en el campo, para yo guardar mis frutos, eso también yo lo puedo deducir de la base imponible de este impuesto. También los anticipos, que ustedes saben que es un pago por adelantado del impuesto, y si yo tengo bonos de Hacienda, o bonos soberanos, también lo puedo deducir. Este artículo 402, yo se lo pongo más claro adelante, que dice qué podemos restar de esa base imponible. Los activos imponibles de las instituciones financieras, que son los bancos, cooperativas y asociaciones de ahorros y préstamos, y las de las empresas dedicadas a la electricidad y las compañías de seguro, no van a aplicar el 1% al total de los activos. No. Van a aplicar nada más el 1% al total de los activos fijos. Esos son 3 sectores que se tratan de forma diferente a los demás. Mientras que lo demás es sobre el total de los activos, los bancos, las empresas dedicadas a la electricidad, las empresas dedicadas al seguro y también las empresas que se dedican a negociar en la bolsa de valores, esas empresas no van a liquidar sus impuestos igual que una empresa común y corriente. Dice que las entidades de intermediación financiera que están acogidas a la ley monetaria 18302, así como el Banco Nacional de la Vivienda, las administradoras de fondos de pensiones, todas esas empresas que son administradoras de AFP, definidas en la ley 8701, y los fondos de pensiones que administran las empresas intermediarias del mercado de valores, las administradoras de fondos de pensiones y las compañías titularizadoras definidas en la ley 192000, van a pagar este impuesto, lo que está en rojo, sobre la base total de sus activos fijos netos, tal como aparece en su balance general. Estas compañías que no van a usar el total de los activos tienen una casilla diferente en la declaración jurada de los activos. Y le dice al lado qué tipo de compañía usted va a poner en cada parte de ese título. Bueno, aquí está clarito, con ese no en rojo, qué activos de las compañías ordinarias que no son las que están en el artículo 403. ¿Qué activos usted va a restar de la base imponible? Aquí están listados. Inversiones en acciones de otra compañía. Por ejemplo, a veces Brugal y compañía compró acciones de la vinícola.
y compró acciones de la destilería de San Francisco de Macorís. Entonces, ese valor que tenemos como inversiones en acciones de otra compañía, lo vamos a restar de la base imponible del impuesto sobre activos. Los terrenos ubicados en zonas agrícolas con vocación agrícola, no terreno ubicado en zonas rurales haciendo nada. No, tienen que tener una vocación agrícola, ganado o agricultura. Esas son las dos vocaciones. Ahora, ¿dónde sabemos qué es una zona urbana y una zona rural? En los ayuntamientos. Tienen la distribución catastral de Santiago, de Puerto Plata, de Mao, qué es rural y qué es urbano. Entonces, ahí nosotros certificamos, ¿verdad? Y si tiene vocación agrícola, lo vamos a poder deducir. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que todas esas casas millonarias de Jarabacoa y de Constanza, casi siempre hay una persona que se queda viviendo ahí y esa persona siembra, tiene gallinita, tiene vaquita y todo eso. Y ni corto ni perezoso, la mayoría de esos millonarios restan estos inmuebles porque tienen vocación agrícola. Y es verdad, están sembrados. Aunque es de veraneo, pero para fines impositivos, la vocación está ahí. Están sembrados, ¿verdad? Los inmuebles por naturaleza de las explotaciones agrícolas, ¿verdad? Los impuestos pagados por adelantado o anticipos, y si usted tiene inversiones de bono del Estado, usted lo va también a poner ahí. Esos son activos que se exceptúan de la base imponible, además de la depreciación acumulada y la reserva para cuentas incobrables. Pero ya eso es una deducción permitida. Esto es una excepción. Véanlo ahí. Exceptúan, no forman parte. Aquí dice, ¿cuándo hay una exención para el pago del impuesto sobre los activos? Las personas jurídicas que por una disposición legal no paguen impuestos sobre la renta, tampoco pagarán el impuesto sobre activos. ¿Quiénes? Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, están exentas del pago del impuesto sobre la renta, entonces ya por ende están exentas del pago del impuesto sobre los activos. Las zonas francas, que exportan todo lo que hacen, no pagan impuestos sobre la renta, tampoco pagarán impuestos sobre los activos. Pero eso tiene que estar en una ley, ¿oyeron? Están exentas del pago del impuesto sobre los activos las personas jurídicas que por la aplicación del Código Tributario, por la aplicación de leyes especiales o contratos aprobados en el Congreso Nacional, están totalmente exentas del pago del impuesto sobre la renta. ¿Estamos claros? Exento del pago del impuesto sobre la renta, por defecto, no van a pagar tampoco el impuesto sobre los activos. Entonces, ¿qué es una exclusión temporal? Una exclusión temporal es un permiso, vamos a decirle así, que yo solicito y me es aprobado por la Dirección General de Impuestos Internos para yo restar temporalmente el valor de un activo de la base imponible. Como por ejemplo, aquellas empresas que han invertido en la empresa más del 50% del total de los activos que tenían en el periodo anterior, pueden solicitarlo una exclusión temporal. Por ejemplo, vamos a leerlo. Aquellas empresas cuyos activos fijos netos adquiridos sean superiores al total de los activos que tenían en el periodo anterior, a esto le llamamos inversión en capital intensivo. Imagínense que Alberto Núñez tiene una empresa y en el 2020 su total de activo era 10 millones de pesos. En el 21, Alberto compró maquinarias y hizo remodelaciones
y ahora su total de activo es 6 millones de pesos más, o sea, 16 millones. Entonces, yo como asesora fiscal de Alberto solicito a la DGII una exclusión temporal de esos 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque él invirtió en el 21 más del 50% del total de los activos que él tenía en el 20. Él tenía en el 20 10 millones. Ahora en el 21 subió a 16 millones. Quiere decir que con esas maquinarias y equipos que él compró nuevo, yo puedo solicitar que como él hizo una inversión en capital intensiva, que esos 6 millones para el 21 no sean tomados en cuenta. Pero debo de pedirla, debo de motivarlo y mandar la evidencia de todo lo que él compró. Entonces, para el 21 no me van a calcular el 1% de 16 millones, sino solamente de los 10 millones que yo tenía en el periodo anterior de hacer esa inversión intensiva en activos. Vamos a poner un ejemplo ahorita. Oye, ¿cuándo más puede pedir exclusión temporal? Bueno, cuando usted adquiere un activo que para instalarlo y ponerlo a funcionar en el negocio, usted va a necesitar más de un año. Por ejemplo, Gerson va a hacer una ampliación en la fábrica. Una ampliación. Pero esa ampliación le va a tomar 16 meses. Porque tiene que hacer un hoyo, tiene que hacer una platea y él no va a parar de trabajar. O sea que él va a hacer esa construcción después que cierre la fábrica, vamos a decirle así. Entonces, el ingeniero le proyectó que van a durar 16 meses. Pero ¿qué pasa? A medida que él va comprando para esa reparación, él va poniéndolo en una cuenta que se llama construcción en proceso. Y esa cuenta tiene 9 millones ya. Entonces, cuando llegue el fin de año, él no va a tener esa extensión lista. Entonces, usted como contadora solicita con evidencia y una constancia firmada por el ingeniero de que le excluyan temporalmente esa cuenta de construcción en proceso porque usted va a durar más de un año para terminar esa construcción. Ahí usted también va a poder restar esos 9 millones. Eso se llama exclusión temporal. Aquellos contribuyentes que por causas de fuerza mayor o extraordinaria tengan daños o pérdidas, entonces pueden solicitar exclusión temporal del pago de este impuesto. Por ejemplo, un incendio. Ustedes ahora en noviembre se quemó la fábrica de Gerson, se quemó y él tuvo pérdidas extraordinarias, aunque él está asegurado, pero el seguro no paga de una vez. Entonces, él con evidencia de ese fuego, un reporte de los bomberos y fotos, él solicita, ¿no? O sea, su contador solicita que temporalmente por causa de fuerza mayor le sea exceptuado el pago del impuesto sobre activo. Y se lo aceptan si lo hacen con el tiempo que dice la ley y con la evidencia necesaria. Si es un fuego, reporte de los bomberos. Si es un robo, reporte de la policía. Si es un ciclón o un terremoto, noticias, fotos, ¿verdad? Y todo eso te lo anexa a esa carta de exclusión temporal y en virtud de la ley 1192 se lo van a aceptar. Eso se llama exclusión temporal. Gran ayuda para el contribuyente cuando el contador conoce de eso. Alberto. Ajá, entonces cuando se pone en funcionamiento esa exclusión, ¿no paga ese año o se lo guardan más adelante? No. Se No, excluye por ese año. el año que tú pides la exclusión se te aprueba y si tú necesitas que de nuevo se te dé más tiempo, tú de nuevo haces una carta
y manda la evidencia y luego vuelve y se te aprueba. No te dan una exclusión para 2 años corrido. Te dan el año que tú estás pidiendo y si continúa la misma situación, tú lo solicitas para el segundo año. Solamente la puedes solicitar 2 veces. ¿Qué tú vas a hacer, Alberto? Para tú solicitar esa exclusión temporal, tú vas a hacer una comunicación. Esa comunicación motivada quiere decir que usted va a explicar, pero también detrás usted va a poner evidencias. Debe solicitar mediante comunicación motivada y con evidencia a la DGI la exclusión temporal. Y esa carta debe de llegar a la DGI 3 meses antes de que usted tenga que hacer la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Miren cómo el impuesto sobre activo está vinculado con el impuesto sobre la renta. Si yo cierro el 31 de mayo, perdón, el 31 de diciembre, yo tengo 120 días para declarar el IR2. Entonces, si yo quiero exclusión temporal, yo tengo que hacerla en enero. Hasta el 30 de enero. ¿Por qué? Porque dice la ley que es 3 meses antes de la presentación o declaración del IR2. No me puedo pasar porque si me paso, no me van a aceptar la exclusión temporal. Por eso es que uno cuando tiene buenos clientes, uno tiene que decirle, tú no me puedes llamar a mí en febrero para yo hacerte la declaración del impuesto sobre la renta, porque hay cosas que vencen. Entonces, es bueno que tú me digas, si yo voy a ser tu asesora, yo voy en noviembre, hago un corte a ver cómo va todo y luego regreso en enero para yo hacer estas cartas si son necesarias, de exclusión temporal, de solicitar no pagar los activos porque tuvimos un fuego. Yo tengo que tener tiempo para hacer las cosas. Yo se lo explico, ¿verdad? Si no me llamó, no es mi problema. Inclusive, acostúmbrese cuando usted sea asesor de mandarle un correo al cliente recordándole que hay situaciones fiscales que no se pueden dejar para abril, que es cuando debemos declarar, porque hay que hacer comunicaciones con tiempo, que yo recomiendo que me autoricen pasar en noviembre y en enero. Bueno, ojalá que no aprueben esa, pasar antes, ¿verdad? ¿Qué tasa vamos a pagar? El 1% del total de los activos imponibles. Recuérdense que el total de los activos tenemos algunas deducciones que vamos a hacer y yo les voy a hacer un ejemplo. Y a esa base imponible le vamos a aplicar el 1%. Dice aquí que a partir de 2015 la tasa de este impuesto se iba a reducir al 0.5. En vez de un 1, iba a ser 0.5%. Y que en el 2016 quedaría eliminado este impuesto. Pero, ahí viene el pero no se logró la presión tributaria que se buscaba con la reforma fiscal 253-12 y esto todavía está bien. ¿Cómo se determina cuándo se paga este impuesto? Recuerden que yo le dije que este impuesto dará a pagar o no y que eso va a depender de cuánto yo tengo que pagar del impuesto sobre la renta. Por eso es que yo este tema se lo estoy dando ahora, después de impuestos sobre la renta. Primero, usted va a llenar su IR2 y va a ver cuánto va a pagar del impuesto sobre la renta. Luego, vamos a determinar cuánto vamos a pagar del impuesto sobre los activos. Y vamos a observar cuál de los dos es mayor. Si el impuesto sobre la renta da a pagar 100,000 pesos y el impuesto sobre los activos da a pagar 90,000, ese año no pagaremos impuestos sobre los activos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo 100,000 menos 90, que es el impuesto sobre los activos, ¿verdad? Me da
10,000. Pero esos 10,000 me va a dar negativo. O sea que el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre los activos. Y ese año no pagamos. Ahora, ¿qué pasa si el impuesto sobre activo es 100,000 y el impuesto sobre la renta 90? ¿Verdad? Yo voy a decir 100 menos 90 me da 10,000 a pagar del impuesto sobre los activos. Pero eso es bueno verlo con números, ¿verdad? Para que ustedes lo comprendan, pero para que ustedes entiendan cuál es la menéutica del pago de este impuesto sobre activos. Si yo le digo que una empresa siempre tiene que pagar el impuesto sobre los activos, eso es falso. Porque primero yo tengo que ver cuánto pagó de impuestos sobre la renta y comparar y hacer la resta. Porque el impuesto sobre los activos se considera un crédito sobre impuestos sobre la renta. Un crédito. El pago de este impuesto, si procede, se efectuará en 2 cuotas. La primera cuota, el 50%, que es la primera cuota, se va a pagar conjuntamente con el pago del impuesto sobre la renta. Y el segundo pago se va a hacer 6 meses después del primer pago. Aquí está en el artículo 407 lo que yo le estaba diciendo. Crédito contra el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir crédito? Que hay que restarlo. O sea, yo tengo que coger el impuesto sobre activo y restarle el impuesto sobre la renta. Si me da un número negativo, quiere decir que no voy a pagar el impuesto sobre activo. Si me da un número positivo, esa resta, ese crédito, entonces voy a pagar esa diferencia. Dice así, el monto liquidado por concepto del impuesto sobre los activos se va a considerar como un crédito contra el impuesto sobre la renta del mismo ejercicio fiscal que estamos declarando. Entonces, aquí le estoy hablando de lo que pasó con el impuesto sobre activo que no se redujo ni se eliminó del código, sino que se mantuvo como está desde el 2006. Ahí está, porque hay una preguntita en su control de lectura, que qué pasó con el impuesto sobre el activo en el 2015, así que ustedes tienen la respuesta en el artículo 48 de la reforma fiscal 253-12. Dice que este artículo de esta reforma fiscal establece que a partir de 2015 la tasa del impuesto sobre activo se va a reducir de un 1 a un 0.5 y que a partir de 2016 este impuesto quedaría eliminado. Dice en un párrafo 1, esta reducción contemplada aquí arriba se aplicará en la medida que permita alcanzar y mantener la meta de una presión tributaria conforme al indicador de 3.25. O sea que nosotros debemos mantener una presión tributaria en 3.25 para entonces ellos aplicar la reducción y la eliminación de este impuesto. Esa presión tributaria no se logró y por eso quedó este impuesto así. Al igual que el ITEVI, que fue aumentado por esta misma reforma, que la subimos de un 16 a un 18, y supuestamente en 2 años íbamos a bajarlo de nuevo al 16, pero como no se logró esa presión, tenemos 18% del ITEVI todavía. Así que no está fácil la cosa. Aquí está un ejemplo. ¿Cuándo procede pagar? Más abajo, otro ejemplo, ¿cuándo no procede el pago? El impuesto sobre activo del 2015, de 2020, perdón, nos dio 500,000 pesos. El impuesto sobre la renta de ese mismo año nos dio a pagar 450,000.
Entonces, cuando yo digo 500 menos 450, me da 50,000 positivo. Entonces, el impuesto sobre activo que vamos a pagar es 50,000. Y lo vamos a pagar en 2 cuotas, cada una de 25,000 pesos. Ven, cuando yo resto al impuesto sobre los activos, el impuesto sobre la renta del mismo año, y el número me da positivo, yo voy a pagar esa diferencia. Y eso es lo que le explico ahí. Ahora, ¿cuándo no procede pagar? Este caso. El impuesto sobre activo me dio 500 y el impuesto sobre la renta a pagar de ese mismo año 800. Cuando yo digo 500 menos 800, me da menos 300. Entonces, ahí, como no procede el pago del impuesto sobre activo. Y entonces, con otra explicación más sencilla, yo digo, vamos a pagar impuestos sobre activo cuando este sea mayor que el impuesto sobre la renta. 500,000 es mayor que 450. Y aquí digo, no vamos a pagar impuestos sobre activo en el año en donde el impuesto sobre activo sea menor que el impuesto sobre la renta. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que para extinguir una obligación tributaria hay 4 mecanismos. Eso está en el artículo 15 al 25 del Código Tributario. El pago es el primer mecanismo. Si usted debe, pague. El segundo mecanismo es compensación. ¿Cuándo se da la compensación? Cuando la DGI y el contribuyente, ¿verdad?, tienen saldos a favor. Por ejemplo, la DGI tiene un saldo a favor contra el contribuyente. Entonces, ahí se puede hacer la compensación. Y dice, es posible compensar o solicitar la compensación del impuesto sobre los activos con los saldos a favor que tenga del impuesto sobre la renta el contribuyente. Dicho saldo es producto de que ese contribuyente ha anticipado más del impuesto liquidado de ese año, entonces le quedó un saldo a favor en el IR2. Entonces, ese saldo a favor, si yo tengo que pagar impuestos sobre activos, yo solicito que me sea compensado. Imagínense que Crismeli tiene una boutique y ella pagó en el 2020 100,000 pesos de anticipo. Pero ¿qué pasa? Con el problema de la pandemia, las ventas le bajaron. Cuando ella llenó su IR2, dio que ella tenía que pagar 75,000 pesos de impuestos sobre la renta, pero ella había anticipado 100,000. Entonces le quedó un saldo a favor de 25,000 pesos. El impuesto sobre activo que ella tiene que pagar dio 40,000. Entonces, ella puede solicitar que esos 25,000 que ella tiene a favor de impuestos sobre la renta le sea compensado para ella pagar los 40,000 del impuesto sobre activo, y ella va a solamente tener que buscar en efectivo 15,000 pesos. El contador debe estar pendiente de saldos a favor. Lo vamos a ver con números eso, ¿eh? Y eso se llama compensación. ¿Qué pasa si Crismeli no paga cuando establece la ley 120 días después del cierre? Que le vamos a aplicar la mora y el interés indemnizatorio. La mora es un 10 por cada mes o fracción de mes, más un 4 progresivo, y el interés indemnizatorio es 1.10 por cada mes o fracción de mes. Entonces, esta es la presentación. Ahora vamos a buscar un ejercicio. Lo primero es, vamos a hablar de, déjeme buscar los ejercicios los vamos a crear nosotros. Vamos aquí. Voy a ponerle aquí ejercicios.
O no están viendo. No, no están viéndolo. Vamos a sí, aquí, en esta hoja. Vamos a poner aquí ejercicios. Impuestos sobre los activos. Nosotros le decimos ISA. I de impuesto, S de sobre y la A de activo. Ustedes saben que uno vive abreviándolo, ¿verdad? Todo. Entonces, el impuesto sobre activo, el ISA. Este impuesto grava el total de activos de las personas jurídicas y los negocios de único dueño. ¿Cuáles son los negocios de único dueño? Lo voy a poner entre paréntesis para recordarlo. Personas físicas que hacen comercio. ¿Qué es hacer comercio? Comprar y vender. Por ejemplo, Alberto tiene una farmacia y es persona física. Entonces es persona física con negocio de único dueño. Grisel tiene una boutique. Es persona física con negocio de único dueño. Cuando una persona física hace comercio, no declara en el IR1, declara en el IR2, porque él hace comercio. Ahora, si es una persona física que lo que da es un servicio, entonces sí él declara en el IR. La tasa de este impuesto, un 1%. A la base imponible. 1% a la base imponible. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la famosa SRL obtuvo una renta neta imponible, o sea, se ganó luego de deducir los costos y los gastos, una renta neta imponible de 2 millones de pesos. Además, tiene un total de activos de 53 millones de pesos. Dentro de esos activos hay inversiones en acciones, vamos a decir 1 millón. Voy a poner números fáciles. También tenemos anticipos pagados por 300,000 pesos. Una finca sembrada de aguacate, de aguacates, valorada en 2 millones de pesos. Un almacén para guardar los aguacates está valorada en 1.200.000. Bonos soberanos, o sea que compró bono del gobierno, soberanos, bonos soberanos, tiene 1 millón. Solicitó una exclusión temporal para una maquinaria que su instalación durará 14 meses, más de un periodo. La máquina tiene un costo de 3 millones de pesos. Le voy a mezclar todo, ¿eh? Todo lo que le he dado en la teoría se lo voy a poner con ese equipo. Eso se llama exclusión temporal. Pídala 3 meses antes de la declaración y haga su parte. Además,
tiene un saldo a favor de 65,000 pesos, para el cual solicitó compensación y le fue autorizado. Ahí está un ejercicio completo. Ahí le puse de todo. Vamos a tirarle una foto para que ustedes lo que puedan me ayuden y yo no estar subiendo y bajando con los datos. Y ahí nos vamos. Yo se lo voy a enseñar por pasos, pero en la vida real usted no tiene que hacer pasos de nada. ¿Oyeron? Se lo voy a enseñar aquí por pasos para fines didácticos. Primer paso que ustedes van a hacer es calcular el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque eso se hace primero que el impuesto sobre activo. Lo dice la ley. Entonces, le voy a poner así mismo. Vamos a poner la letra más pequeña para que no se nos sorprenda. No quiero espacio. Entonces, primer paso. Primer paso es... Ay, pero está muy chiquito. Ponerlo en rojo. Vamos a subirle esto a 16. Primer paso. Calcular el impuesto sobre la renta de la famosa SRL. Entonces, A exclusión le falta la L. ¿a dónde? A exclusión, solicitó una exclusión. Ah, ok. O solicitó una exclusión. Sí, es verdad, le falta la L. Exclusión temporal. Ok. Entonces, ustedes saben que el impuesto sobre la renta, usted va a coger la ganancia o la renta neta imponible y la va a multiplicar por el 27%. Esto se hace en el IR2. Se lo estoy recordando, el IR2 que se llena primero. Ok. Antes de yo hacer la declaración de los activos, debo de haber hecho ya el IR2. Entonces, la ganancia, la RNI de la famosa, tenemos que fue, vamos a la foto, fue 2 millones de pesos. Entonces sería no mentira, vamos a buscar el signo de igual aquí. 2 millones de pesos por el 27%. Ese año 2020, la famosa debe de liquidar de impuestos sobre la renta 270 más 270 nos da 540,000. Lo guardo ahí. Ya yo hice el primer paso. Ahora, el segundo paso, vamos a determinar, segundo paso, es determinar el ISA o impuesto sobre activo. Aquí partimos del balance de los activos que tiene el ejercicio. ¿Cuánto dice que tiene el balance de los activos? Dice que tiene 53 millones el ejercicio. Profe, pero envíe la foto si usted desea por el grupo para irle No le ayudando. di, no le de enviar. No, la tengo aquí, no. Ok. ¿Cómo va a ser? Ay, Dios mío, se lo mandé al grupo de los viernes, espérense. Es que dirán ellos, ahí está la profe, mandando lo que no. Ah, se lo mandé al grupo de los viernes, perdone. Voy a buscarlo a ustedes. Aquí está. Ya lo envié. Ok. 53 millones
el balance de los activos. Ahora, a esos 53 millones voy a poner menos las exenciones que la ley me permite, que están en el artículo 407, ¿verdad? Pero ahí está claro que le dije, dentro de ese balance tenemos inversiones en acciones de otra compañía. Tenemos ahí inversiones en acciones de otra compañía. La finca, los anticipos, todo eso está ahí. Lo vamos a restar. Lo bueno es que en la declaración jurada del impuesto sobre los activos me dice lo que yo puedo restar. Cuando estemos llenando la declaración, ustedes lo van a ver. Entonces, aquí voy. Inversiones en acciones. Quitarle la 1 millón. 1 millón, exacto. Seguimos. Anticipos pagados, 300,000. Anticipos pagados. Le voy a poner así. Anticipos, 300,000. La Una finca de aguacate. Finca 2 millones. rural, ¿verdad? Voy a poner finca aguacate para que ustedes vean la vocación. Si la finca, señores, no está sembrada y no hay ganado ni nada, esa finca paga, ¿eh? Ya saben, explíquenle bien a su cliente que haga algo con esa finca, que la ponga, Entonces, la siembre de hierba y le diga a un vecino que le preste la vaquita, que se coma la hierba ahí. ay, Dios. Profe, 2,300,000. 2.300.000. Seguimos, gracias, mi amor. Seguimos. Y el Entonces, almacén para guardar los aguacates, almacén de aguacates. Ahí, 1,200,000. 1.200.000. Todo eso va restado, ¿eh? Se exceptúan de la base imponible. ¿Qué más Y los tenemos? bonos soberanos por 1,500,000. Antes era un boom. Cuando salió esto, que el gobierno emitía bonos y la gente lo compraba, eso era, ya ustedes saben. Ahora hacen los bonos y la gente ni caso. 1,500,000. Y eso son deudas, señores. El Estado Dominicano tiene muchas deudas, pero que lo paguen nuestros tataranietos. Pues nosotros vamos a estar blanquitos los huesos cuando eso pase. Entonces vamos a sumar todos estas cuentas que yo puedo deducirlo de la base imponible. ¿Verdad? Profe, 6.300.000. ¿Cuánto, mi amor? 10 millones. 6.300.000. 6.300.000. Sí. Ahí yo no tengo que pedir autorización para restarlo, aplico la ley. ¿Oyeron? Entonces, esto me va a dar 46.700.000. activos netos, 46.700.000. Bien, yo le aplicaría el 1% a esto, pero ¿qué pasa? Hay una exclusión temporal que yo solicité 90 días antes y me la aprobaron, que fue de la máquina que para yo ponerla a funcionar necesitaba 14 meses. Dice, solicitó una exclusión temporal para una maquinaria cuya instalación durará 14 meses y el costo de esta máquina es de 3 millones. Entonces le voy a poner ahí menos exclusión temporal. Exclusión temporal, ya ustedes saben, porque no me cabe, 3 millones de pesos. Ahora sí, ya tengo la base imponible. La base imponible es al monto. Profe, que tiene un saldo a favor, no sé dónde se coloca. Ah, no, el saldo a favor, tú lo vas a usar si te da a pagar. ¿Entiendes? Si te da a pagar la comparación del impuesto sobre la renta del impuesto sobre activo y tú tienes que pagar, entonces tú vas a aplicar la compensación. Vamos a ver cuándo. En el paso
3, tú te vas a dar cuenta. Acuérdate que el saldo a favor es monto, ¿verdad? Que tú tienes a favor, entonces tienes que ver si tienes que pagar y ahí tú decides si lo usas ahora o lo guardas, porque lo puedes guardar. Alberto tiene una pregunta. Sí, profe. Para que usted me haga una aclaracióncita ahí. En relación al almacén del aguacate ahí. ¿Por qué razón eso Se resta. es una exención? Sí. Sí, porque mira, lo que tú tengas en el campo, para que eso que tú haces sea rentable, tú lo puedes deducir. Entonces, los aguacates, tú no lo puedes tirar en un lugar donde no esté protegido contra el sol, contra el agua y los animales. Entonces, todas las cosas que tú construyas en una finca para que esa labor agrícola sea rentable, la ley te permite deducirlo. Ok. Inclusive, Alberto, si tú tienes una casa donde vive el capataz de esa finca, también tú la puedes restar, porque el que cuida esa finca no puede vivir la intemperie y tú puedes explicarlo. ¿Verdad que sí? Claro, sí, ya entendí. A la orden. Entonces, a la base imponible le aplicamos la tasa. Esa tasa asciende a un 1% ahora. Entonces, el impuesto sobre los activos liquidados me va a dar 437,000 pesos. ¿Verdad? Sí, profe. Entonces, impuesto sobre los activos, cariñosamente ISA, nos da 437,000. Ahora, voy al tercer paso, que es determinar si el pago del impuesto sobre el activo procede o no. Entonces, ahí vamos a ver si vamos a necesitar usar esa autorización de compensación que yo pedí antes de hacer la declaración. Tercer paso. Determinar si el pago del ISA procede o no procede. Exactamente. Ahora vamos a determinar si el pago procede o no procede. Como dice el Código Tributario, el impuesto sobre los activos se considera un crédito sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, el ISA de ese año me da 437. Esos 437, yo le voy a restar el impuesto sobre la renta que calculé en el paso 1, impuesto sobre la renta, 540,000. 540,000. Entonces, eso me va a dar un número negativo. ¿Cuánto nos da? 3,000. ¿Eh? 3,000. 103,000 103,000, profe. negativo. Eso significa que eso es para fines de este impuesto, eso es igual a 0. O sea, no procede pagar el ISA, ya que el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre los activos. Ese año no vamos a pagar nada. ¿Por qué? Nos dio negativo. El impuesto sobre los activos es menor que el impuesto sobre la renta. Entonces, no necesito usar mi saldo a favor. No necesito usar mi saldo
a favor, ya que no tengo que pagar el impuesto sobre activos. Ahí me dio que el impuesto sobre los activos es menor que el impuesto sobre la renta. Entonces no procede el pago. Con esos mismos datos, vamos a cambiarle. Con Alberto tiene Una preguntita. En dado caso de que... Ujú. Ah, No, está bien. Pregunta, mi vida. ok. En dado caso de que el resultado sea positivo, entonces Procede el se pago de la diferencia. Yo voy a hacerle un ejercicio. el saldo a favor a esa cantidad que nos dé. Sí. Yo voy a ponerle esos mismos datos. Ok, está bien, Le gracias. voy a poner a pagar para que ustedes usen el saldo a favor. Profe, Dígame, querido. una preguntita, ejemplo, usted el otro día dijo que para que su cliente pague menos, Ok, siempre es bueno chequear si hay depreciaciones de activos y eso. Ejemplo, en este caso es obligación también del De contador chequearlo, claro. chequearlo, o la DGI automáticamente lo tumba si usted no se da cuenta. No. En esos 53 millones, yo lo cogí neto. Déjame ponerle la palabra ahí, neto. O sea que ya la depreciación está deducida. La reserva para cuenta incobrable y todo lo que se puede. Yo no lo cogí bruto, yo lo cogí neto. O sea, la pregunta mía es, por ejemplo, la diferencia entre los impuestos de los activos y el impuesto sobre la renta, si hay saldo a favor o no, eso debe de tener en cuenta el contador o El contador, el contador. la DGI no te dice nada. Exacto, ok, eso es. Tiene que mandar la carta 90 días antes. Profe, te yo lo- también tengo otra pregunta. Como no, mi amor. Profe, ese saldo a favor, ¿qué tanto tiempo puede perdurar, o sea, permanecer como disponible para mí o para mi empresa? Un No ejemplo, vence. hay cosas que tienen límites. No, esto no tiene límite. Los saldos a favor no vencen. Ok. Tú lo puedes, un saldo a favor de 2006, tú puedes hacer uso ahora en el 21, siempre y cuando lo solicite y te lo autoricen. Ok, profe. Ok, vamos a poner el caso 2. Caso 2. Con los mismos datos sobre los activos, solo cambiando la ganancia de la famosa que ahora que asciende a 700,000 pesos. Determinar si procede o no el pago del impuesto sobre los activos. Con los mismos datos que tenemos, solamente cambiando la ganancia para determinar el impuesto sobre la renta, vamos a ver si determinamos el impuesto sobre los activos, si procede el pago o no. Entonces, nos vamos. Primer paso. Determinar el impuesto sobre la renta. Primer paso, determinar el impuesto sobre la renta. Entonces digo, la renta neta imponible o ganancia es 700,000 pesos. Por el 27 nos da 189,000, profe. ¿cuánto? 189,000. 189,000 pesos. Lo guardo ahí. Me voy al segundo paso, que es determinar el impuesto sobre los activos.
Entonces yo, como son los mismos datos, voy a buscar el paso 2 que está aquí y lo voy a copiar y lo voy a pegar para esta situación. Lo voy a hacer. Lo voy a copiar. Hay como un micrófono abierto, pero Sí, William, por favor, está abierto el micrófono. ok, que a uno se le pasa a veces. Ahí, lo busqué y lo pegué. Entonces, el impuesto sobre activo me dio 437, pues son los mismos datos, y el impuesto sobre la renta me dio 189,000. Ahora voy para el paso 3, a ver si procede el pago o no. Tercer paso es determinar si procede el pago del ISA o no procede. Entonces, digo, siempre el impuesto sobre los activos se pone primero porque se considera un crédito sobre el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Así que no vayan a poner ahí impuesto sobre la renta primero. Para determinar si procede o no, el impuesto sobre activos se considera un crédito sobre la renta. Entonces digo, 437,000 que me dio el impuesto sobre activo menos el impuesto sobre la renta que me dio 189. Entonces, si me da un número positivo, 248,000. exactamente, procede el pago. Entonces, eso me va a dar impuesto sobre activo liquidado. 200, mi niña linda. 48,000. 248,000. Eso me da que yo debo de pagar. Entonces, Ana, aquí, menos saldo a favor. 65,000. Exactamente. Eso se llama menos el crédito autorizado, porque es un crédito. El saldo a favor es un crédito que te autorizan a usarlo. Entonces, tú tienes a favor 65,000, ¿verdad? Sí, pero Ok, entonces da 183. eso te da el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los activos que tú vas a pagar. Déjenme subir y quitar un poquito de espacio por algún lado. Aquí. Ay, no se ve muy junto. Porque quiero que me quede ahí arriba. Vamos a los 16. Bien. Entonces, eso me va a dar el impuesto sobre activo por pagar. Ya yo resté mi crédito autorizado. 183,000. Sí, le voy a poner aquí crédito autorizado, porque en la tarea que ustedes tienen no habla así de saldo a favor, con esa nomenclatura, sino dice crédito autorizado por un saldo a favor. Entonces me dice el joven que eso da 83,000. 83. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Esos 183. En 2 pagos. 2 cuotas. Exactamente. 2 cuotas. A 91,500. La primera cuota, conjuntamente con el impuesto sobre la renta, conjuntamente con el pago del impuesto sobre la renta, el 50% de 183,000, eso nos da 91,500. 91,500. Sí, Sí, 91,500. profe, 91,500. Ok. Y la segunda cuota, 6 meses después. No le puedo decir una fecha exacta porque acuérdense que las personas jurídicas tienen 4 fechas de cierre. Entonces yo no puedo decir tal mes. Usted tiene que ver cuándo cierra su empresa, cuándo debe de declarar y de ahí contar 6 meses.
91.500. Entonces ahí vimos los dos casos. Una que no procede el pago porque el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre activos, y otra donde sí procede el pago de la diferencia en 2 cuotas según establece la ley. Vamos a darle a guardar a esto para mandárselo de una vez y irnos a llenar la declaración jurada del impuesto sobre activos. Porque en la vida real no hay que hacer nada de eso. En la vida real, el formulario te da todo. Ahora usted va a saber, ahora, cuál es la menéutica, por qué da una diferencia, y así ya usted va a tener todo eso claro. Vamos a poner aquí, impuestos sobre los activos, ejercicio, 23 de noviembre. Y ahí ya yo estoy más tranquilo. Ya yo sé que eso es suyo. Entonces vamos a mandárselo. Oh, déjeme ver si tengo WhatsApp abierto en el escritorio. Sí. Entonces vamos a llenar 2 declaraciones juradas. Entonces, ISA, con la I. Ajá. Ahí está ya, no le debo. Ahí está más o menos lo que hicimos. Ahora vamos a buscar la declaración del impuesto sobre los activos. ¿Y dónde usted la va a encontrar? En el mismo IR2. En el mismo IR2 tenemos una pestaña, un anexo, como si fuera un anexo, pero dice activos. Entonces, ahí es que nosotros vamos a llenar la información que tenemos. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar un IR2 y vamos a llenar rápidamente esta declaración. Para que ustedes vean que en la vida real es más fácil. No tenemos todo esto. Vamos a abrir aquí, déjenme buscar IR2 2018, que es la que está actualizada porque no ha habido cambios del 2018 para acá en la declaración del impuesto. Vamos a compartir la pantalla y entramos. Aquí está. Miren, aquí está el IR2. En este, oh no, que fue IR1 que saqué. Perdón. Es IR2 que necesito. Necesitamos el IR2. IR1, IR1. Demasiadas cosas. IR. Aquí. Déjenme verlo primero antes de compartirlo. Si es el que nosotros, sí, este sí es. Profe, el que dice 2018, ¿verdad? Sí, sí. Aquí está, ya lo tenemos. Vamos a compartir la pantalla ahora. Correcto. Aquí está el IR2 2018. Fíjense que en los anexos tenemos D1, D2 y todos los anexos, y al final dice activos. ¿Verdad? Al final dice activos. Esa es la hoja que vamos a llenar hoy. Déjenme ponerle IR2, impuestos sobre los activos, y R2, impuestos sobre los activos, 23 de noviembre. Entonces,
Aquí lo tenemos. ¿Lo están viendo el IR2? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a Sí. cambiar. Sí. Vamos a cambiarle aquí. Parece que está bloqueado. Déjeme ver. Yo creo que le di a activar. Profe, es que arriba como que no escribe, solamente donde están los números que yo estoy escribiendo. También sirve. Lo que pasa es que este impuesto está vinculado con el impuesto sobre la renta. Entonces, si yo, todo lo que yo hago en el impuesto sobre la renta se escribe por defecto aquí. Yo tengo que buscar un formulario desbloqueado para yo poderlo usar aquí en el aula. Así que vamos, déjeme buscar otro IR2 porque este no me permite escribir. IR2. Desbloqueado. Aquí está. Estoy buscando uno que me deje escribir. Así que, en un momentito. Déjeme buscar uno aquí que diga que esté desbloqueado. No me quiso abrir. IR2 desbloqueado. Ya sí. Como les dije, este impuesto se llena conjuntamente con el impuesto sobre la renta. Entonces, los datos que yo pongo en el IR2 por defecto vienen y se colocan en la declaración de los activos. Entonces, vamos aquí a compartir la pantalla con un IR2 que esté desbloqueado, que ya lo tengo. Profe, ¿cómo yo lo consigo? Bueno, tengo que mandárselo yo porque esto te lo dan a ti nada más para fines didácticos. Sí, yo tengo que mandárselo al grupo. Una preguntita, profe. Esos formularios a mí me han dado muchos problemas. Por ejemplo, vea, yo incluso tuve que enviar una tarea donde cuando llegaba a la parte de IR1, habían valores que me decían de que no valor o algún problema y yo hice todo el Sí, procedimiento bien. Tuve que enviarlo hasta así, eso. sí, tú sabes lo que pasa, que como estos formularios para llenarlo, hay una vinculación entre lo que tú llenas en la declaración anterior y los datos. Entonces, si tú no pones un dato en un anexo, no se te refleja en el siguiente. Y eso es totalmente entendible. ¿Oíste? Así que en ocasiones uno se frustra un poquito con estos formularios. Vamos a ver si este me permite escribir. Profe, Dígame. un dato para el muchacho que preguntó ahora, me parece que se llama Víctor. A mí me pasó eso, pero yo noté que si yo pongo los datos sin dividirlo por comas o puntos, ya deja de decir no valor. Si no pueden poner, no pueden poner puntos. Porque si hay 30.430,50, tú tienes que redondear. Sí, yo lo hice así, porque y hubo una parte que se me arregló, pero me seguía la parte del IR1 con problemas y tuve hasta que enviarla así, porque no quiso arreglarse. Ok. Yo lo comprendo, yo lo que quiero es que ustedes conozcan los formularios. Yo sé que cuesta arriba en ocasiones y ahora con la virtualidad, sin estar en el aula, es más difícil, porque cuando yo daba esta clase en la universidad presencial, yo lo ponía a llenar a mano y luego lo ponía a llenarlo en el sistema. Era más trabajosa la materia, pero el alumno tenía más dominio de dónde iban las cosas, ¿verdad? Y lo llenábamos en vivo. O sea, yo con mi internet y mi proyector lo llenaba con ellos ahí en el aula y ellos podían ver cualquier cosa, pero ahora es difícil. Bueno, pues miren aquí el formulario sobre los activos. Fíjense que después de todos los anexos del IR2, al lado dice activos.
Entonces, usted va a escoger ese formulario. Vamos a poner el RNC de la famosa 01009888 y un 6. Aquí vamos a poner el nombre de la famosa SRL. Nada de eso, señores. Usted tiene que ponerlo en la vida real, porque usted tiene que hacer esto a través de la oficina virtual de la famosa. Usted va a entrar a la oficina virtual de la famosa, va a buscar declaración interactiva, va a seleccionar el IR2 y va a coger la pestaña que dice activos. ¿Entendieron? Y todos los datos de la famosa que van a salir ahí. Así que no se me preocupe, pero tengo que enseñarle así. Y como esto es un ejemplo que tenemos, entonces vamos a los correos y todo lo demás, el ejercicio de el 31 de diciembre del 2020. Voy a poner ahí. Se me fue aquí el slide. Aquí va. Aquí debo poner 01, 0101, o sea, desde el 1 de enero, y aquí donde dice al 31 de diciembre del 20. Ahí está el periodo. Los otros datos ya dice, total de activos, viene de la casilla 6 del A1, que es del impuesto sobre la renta. Entonces nosotros tenemos 53 millones. En nuestro caso lo digitamos. En la vida real eso viene solito. ¿Oyeron? Después dice menos activos exentos. Edificaciones para explotación agropecuaria. El almacén del aguacate. Va ahí. Vamos a buscar el almacén. Vamos a salir de aquí. Profe, que cuesta 1.200.000. Ah, exactamente, 1.200.000. 1, 2 y 3. Ahí va el almacén del aguacate. Luego me dice terrenos rurales. Pero miren dónde me dice, si no lo pusiste allá en la anexo A, aquí no te va a aparecer. Pero la finca de aguacate, 2.300.000. ahí está. Luego me dice inversiones en acciones de otra compañía. Tengo 1 millón. 1 millón. Ustedes ven que ni siquiera me tengo que aprender el artículo de lo que se resta, porque la casilla me dice dónde va lo que yo voy a restar. 1 millón. Después me dice impuesto diferido o pagado por anticipado. Los 300.000. 300.000. Luego me dice activos exentos, inversiones en bonos de Hacienda. Es lo mismo que bonos soberanos. 1.500.000. Exactamente. Miren cómo me coincide con lo que yo hice a mano. ¿Ustedes ven? 6.300.000 menos los 53, ¿verdad? La base total de activos netos, 46.700. Oh, no le mencioné aquí. Miren aquí. Si ustedes miran la cabeza así. Ahí dice, determinación de los activos imponibles, manufactura, comercio, agropecuaria, hoteles y afines. Si su empresa es de esa actividad, usted va a usar de la casilla 1 a la 9. Si usted es una empresa que se dedica a vender seguros, compañías de seguros, ¿verdad? Como las AFP, la ARS, empresas que venden seguro contra incendio, terremoto, usted va a usar de la 19 a la 23. Y si la empresa donde usted trabaja tiene que ver con el sector eléctrico o es un banco, usted va a usar la casilla de la 25 a la 33. Como nuestra empresa es ordinaria, es compañía de seguro, ni de electricidad, ni de banco, yo usé la casilla
de la 1 a la 9. Entonces, después que está aquí, la 9 me dice, activos que está disponible, la casilla 1 menos la 7, más la 8, no tenemos datos en la 8, llevar este resultado a la casilla 34. Voy a la 34 y veo ahí que 46.700.000. 46.700.000. Entonces, aquí me dice menos exclusión temporal de activo autorizado. ¿Cuánto fue que me autorizó de la máquina de aguacate? La exclusión temporal. 65. 3 millones. No, 65, profe. Que No, dice. no, no, no. Dios, Oye, espérate, profe, 3 millones solamente. exclusión temporal de activo autorizado es la máquina de aguacate. 3 Acuérdense. millones. 3 Sí, 3 millones. millones. Me da que la base imponible, mírenlo ahí, base para el cálculo del impuesto sobre activo, me da 43.700.000. Impuesto sobre el activo, el 1%, 437.000. Ahora me dice en la 40, muy importante, crédito por impuesto liquidado del impuesto sobre la renta, que eso viene del IR2. ¿Cuánto nos dio en el paso 1? El primer paso, 540. ¿Se acuerdan? Que era el 27% de 2 millones. Entonces, fíjense ahí cómo me dice, ¿cuánto vamos a pagar? Nada. 0. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre la renta. Entonces, esto se lo voy a guardar para hacerle el otro paso. Entonces, vamos a dar a guardar. Profe, si usted lo fuera enviando de una vez, fuera un palo, que así usted no tiene Ejercicio, estudiante encima. impuestos sobre activos. Sí, mi amor. 23 de... Sobre todo yo que soy una necia. No, 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 eso no es necedad. Estamos felices de la vida. En ocasiones, yo no puedo responderle. Vi que una joven como que se puso enojada, que preguntó algo como desde el sábado. Señores, aunque yo quiera, no puedo. Porque tengo 13 grupos. Y además de eso, soy asesora de tesis. Aunque quiera, no puedo ayudarlo todo el tiempo que desee. Pero yo comprendo que cuando uno pregunta, uno quiere que le responda. No, y que a veces hay muchos mensajes en un grupo y se pierden también en otras. Sí, pero yo no puedo, por más que quiera. Entonces, entonces, aquí se lo estoy enviando. Ahí ya va para el grupo. Dice IR2 desbloqueado. Entonces, usted en ese IR2, usted se va a ir a donde dice impuestos sobre los activos. Ahora, nos vamos a llenar el segundo caso. Antes de esto, vamos a tratar. Vamos a cortar y a pegar un poquito. Vamos a ver si podemos, aunque sea en 2 partes, mandarle una foto. ¿Verdad que sí? Vamos a mandarle una foto de cómo se ve eso. ¿O no? ¿Usted sabe dónde lo vamos a poner? En el ejercicio original. Y yo se lo voy a mandar de nuevo con su paso. Y ahí ustedes cuando estén estudiando van a tener cómo se ve a mano y cómo se ve en la plataforma de la DGI. Ahora, en la plataforma de la DGI, yo lo que voy a hacer es que nada más le voy a sacar copia
la foto, perdón, a donde están los datos y después me voy a ir a la casilla 34, que son los únicos, las únicas casillas que tienen datos. Entonces, y así ustedes tienen en su ejercicio las dos cosas. Para cuando vayan a hacer el ejercicio, todo esté junto. Alberto levantó la mano. Sí, profe, acuérdese sobre la grabación, que si tiene más de una hora y pico, te dijo que Ay, puede sí, enviar. que tengo que cortarla. Le mandé, ya le copié el caso. Vamos a esperar. Ahora vamos a poner el segundo caso. Ya le envié al grupo el IR2 completo. Ahora vamos a poner 23 de noviembre. Le voy a quitar la palabra desbloqueado. Le voy a poner ISA caso 2 en el aula 3 de noviembre. Así. Bien, ahora en este mismo impuesto sobre los activos que usamos los mismos datos, le voy a poner aquí caso 2. Caso 2. Esta primera parte se queda igual, ¿se acuerdan? Los millones. Pero aquí, en vez de 540, vamos a poner el impuesto sobre activos que nos dio en ese caso, no me acuerdo, 100 y pico de mil. 189,000. Ok. Y fíjense ahora cómo me va a dar a pagar. Vamos a ponerlo un poquito más grande. 189,000. Ponerlo más grande. Entonces me dice que debo pagar 248. Entonces mira aquí donde tú vas a usar el crédito. Créditos autorizados. Ahí es que tú vas a poner los 65,000. O sea, te dio a pagar 248, pero tú no vas a pagar 248 porque tú tienes un saldo a favor de 65,000 y ellos te autorizaron ese crédito. Y te va a dar a pagar 183,000, como nos dio a mano. Cuando usted le da a Enter, el mismo sistema te genera los dos recibos de 91,500 y la fecha cuando tú vas a pagar. O sea que hasta eso te lo hace el sistema. Ustedes ven, ahí están ya los dos casos. Y ahora yo le voy a tirar una foto aquí y se lo voy a poner debajo en el grupo. Y le voy a mandar de nuevo el documento con el ejercicio, con la parte del llenado. Y así ustedes tienen todo junto. Y se lo mando de Bueno, nuevo. Dime, mi corazón. perdón, que hoy hay que jugar la loto, profe, que ya usted no va a tener compromisos de enviarnos nada. Nada de nada, hay que Mañana. jugar la loto, mi hija. Sí, señor. Y lo entiendo. Esto no es nada fácil. Y ahora ustedes saben que yo no estoy en mi casa. Yo estoy en Estados Unidos y en ocasiones se me agregan otras cosas que hacer aquí. Porque aquí no hay que ayúdeme en esto. Aquí todo el mundo tiene que hacer todo. Aquí no hay servicio, vamos a decirlo así. En Dominicana todo el mundo tiene una señora que nos ayuda. Aquí no. Aquí usted tiene que lavar, tiene que planchar. No es fácil. Bueno, jóvenes, esto era lo que yo quería enseñarles sobre el impuesto sobre los activos. Ahora mismo también le voy a mandar de nuevo, le voy a mandar el documento con el ejercicio. Ya que va a tener este documento de nuevo, que va a tener pegado el formulario del impuesto sobre la renta del caso 1 y del caso 2. Se fue. Solamente le debo la grabación. Solamente. Bueno, profe, gracias. Ya yo hice mi documento. Está en el código. El IPI no está en el código, pero está muy relacionado con las personas físicas que van a ser sus clientes. Si usted le toca la suerte de ser ITOBIS o no, entonces
Usted se va a leer la unidad que dice impuesto hidrocarburos. Profe, pero es que pues para nada que se aprendió eso, fue para ganarse el puesto político que tiene. Exacto, así que si usted tiene la suerte de llegar a ser Visono, se van a acordar de mí, para que sirve eso. Hay uno que se llama, y el de aduana, un buen mozo que hay en aduana, Giancarlo Rodríguez, ¿cómo que se llama? Yo no Ese que, sé. ese que lea la unidad 4. Así que yo le voy a enseñar con lo que ustedes van a ganar dinero, de lo que ustedes van a vivir. Así que voy a abrir la unidad y le mando la grabación hoy sin falta y para que empiecen a hacer su control de lectura y sus ejercicios para cuando venga el curso el día 9, el 2 y el 9, ustedes tengan la mínima tarea que hacer. Ahora bien, yo voy a dejar abierta la plataforma como hasta el 26 de diciembre para que usted revise si le falta algo, lo mande y no pierdan punto por alguna tarea así. Así que yo les deseo buen provecho y que hayan aprendido mucho sobre el impuesto sobre los activos. Gracias, maestra, igual. Cuídense. Bye bye. Dios lo bendiga. Gracias, maestro. Igual a la semana.